Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hay en Suja, hay en Yanchu. Buenas tardes con todos, esperamos que se encuentren muy bien todos en sus casas, guardando siempre lo que necesitamos para justamente cuidar nuestra salud en estos tiempos de emergencia sanitaria que tanto lo necesitamos. Nos encontramos nuevamente en una sesión más de nuestro club de lectura virtual. En esta oportunidad, como ya se ha venido anunciando, dedicado a una edición especial sobre Catatay, Temblar, de José María Arguedas. Una edición especial que ha sido publicada de manera física en el año 2019 y que fue justamente también difundida a través del diario La República por esfuerzo por supuesto, de la Casa de la Literatura Peruana, junto también el apoyo de la Fundación Momellona, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la editorial Horizonte y, por supuesto, los herederos de los derechos de José María Arguedas, para poder difundir y compartir de manera más cotidiana y recuperar la lectura sobre este clásico de nuestra literatura nacional, que el día de hoy nos reúne. El día de hoy nos encontramos, como siempre, con Jorge y Jesús, pero también nos acompaña Diana Maya, quien justamente se encargó también de escribir el texto de presentación de esta hermosa edición que el día de hoy nos reúne para conversar. Como sabemos, Catatay fue publicado en este formato de libro en 1972, gracias a que Sibila Arredondo reunió los poemas que José María Arguedas escribió entre 1962 y 1969. Poemas originalmente escritos en quechua, pero que además incluyeron también en su mayor parte traducciones al español realizadas por el mismo José María Arguedas. Y desde entonces este libro ha generado una gran cantidad de lecturas, un gran impacto también, no solamente en la literatura escrita en español, donde José María Arguedas se abrió camino mediante novelas y relatos, sino también para muchos ha iniciado lo que se llamaría la poesía en quechua moderna. Y ciertamente, desde la aparición de Catatay, ha aumentado con mayor intensidad, mayor calidad quizá, y mayor variedad también la producción de la poesía en quechua, hasta el punto de que al día de hoy podemos encontrar una gran cantidad de representantes. Solo por mencionar algunos que de alguna manera es también una invitación a que los revisemos, podría mencionar por allí a Freddy Roncaya, por ejemplo, a Gloria Mendoza, a poetas como Dina Aguirre o Hugo Carrillo, y tantos otros autores que han continuado con este legado que José María Arguedas nos ha dejado con este hermoso libro. Y bien, vamos a conversar entonces sobre Catatay. Para esto quiero pedirles a todos los usuarios que están aquí conectados que también nos comenten cuál ha sido su relación con este libro, si lo han leído recientemente o quizá con mucha anterioridad, y lo puedan agregar aquí en los comentarios, ya que también los estaremos leyendo y comentando mediante esta transmisión. Así que sean bienvenidos todos. Vamos a empezar primero con una breve contextualización sobre de qué manera o en qué contexto fueron escritos estos poemas por José María Arguedas. Y para esto, Jesús Urrutia nos va a comentar un poco sobre este contexto y luego vamos a conocer algunos aspectos generales sobre este libro para luego ya adentrarnos en los temas, en los distintos y variados temas que tocan cada uno de los poemas, los 7 poemas que están incluidos en esta hermosa edición, que vamos a visualizarlos también aquí al compartir la pantalla. Así que Jesús, Jorge, Diana, buenas noches. Jesús, empezamos contigo, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Diana. Buenas noches a los seguidores del Club de Lectura de la Casa de la Literatura. Catatay, como bien nos ha presentado Antonio, fue un poemario integrado por 7 poemas que hizo su aparición en 1972. Esto es 3 años posteriores al fallecimiento de este escritor. Fueron dados a conocer en esa presentación por Sibila Arredondo. Esta publicación de la que vamos a conversar, Catatay o Temblar, presenta en sus últimas páginas varios detalles que también aparecieron en la publicación de 1972. En la sección Notas aparece una descripción a cada poema que nos permite contextualizar en qué momento
sea en un viaje en avión a un país, sea al apreciar una determinada danza, hace que conozcamos como lectores la circunstancia en la que José María Arguedas decidió publicar este poemario. No publicar él, sino Sibila Arredondo, su posesionaria. Este poemario integra el corpus conocido de la producción poética de José María Arguedas. Sin embargo, algunos investigadores han podido hallar más poemas de José María Arguedas, algunos de ellos anteriores a la publicación del primer poema que integra este poemario, el canto coral, el poema dedicado a Túpac Amaru, que se titula Nuestro Padre Creador Túpac Amaru. Hay poemas que, algunos de ellos he visto que tienen unos títulos que incitan a su lectura. Poemas como el Amak con Kaichu Churiri, que en castellano salió con el título de No has de olvidarte, hijo mío. Este poema fue publicado en 1964. Hay poemas, por ejemplo, del año 1962, un título que a mí me interesa mucho, pudiera conocerlo en algún momento, ¿cuánto daría? El poema que se titula Yaguar, Jochapis, Kundur, Guanyuchcan, que en castellano aparece con el título de Dicen que es un pozo de sangre. De este corpus de poemas que se conocen de José María Arguedas, nosotros conocemos menos de la mitad, solamente 7, siendo los 8 en total recogidos por los investigadores cercanos a la obra de José María Arguedas. Muchas de estas creaciones, las que aparecen en Catatay, fueron escritas en circunstancias de viajes. José María Arguedas en 1958 ve aparecer en la editorial argentina, una editorial de mucho renombre que da a conocer sus publicaciones a nivel internacional, la editorial Losada. Esto hace que la figura del escritor sea reconocida en otros países de Latinoamérica. Ese es el caso de que en el país de Venezuela se haya visto por primera vez la aparición del poema Oda al Jet. Este reconocimiento que tenía ya la obra de José María Arguedas contrasta en cierto sentido con el plano emotivo que él vivía. Esta década corresponde a la década, a los años en los que la salud emocional de José María Arguedas entra en latente conflicto. Son sus viajes continuos a Chile para tratarse del padecimiento que él tenía, de modo que en cierto sentido, tenemos a un José María Arguedas que se preocupa más por lo que se está encontrando en el plano internacional, lo que viven los países de Sudamérica, por ejemplo, las guerrillas que en estos años están en acciones debido al enorme impulso que tuvo para la juventud de esa época la Revolución Cubana. Arguedas en este poemario tiene un poema dedicado a Cuba. Vemos allí que se tiene la figura de un escritor que está comprometido con lo que necesita su tiempo. En este caso, ve en Cuba un país en el que la realización del hombre se puede dar, la realización del ser humano. Este poemario fue realizado con poemas escritos inicialmente en quechua, y algunas de ellas, no todas, José María Arguedas los tradujo. Aquellos poemas que él no pudo llegar a traducir fueron concluidos por personas muy cercanas a él, como Alfredo Torero, el musicólogo Leonidas Casas y Jesús Ruiz Durán. Vemos que en este poema, al usar el quechua y el español, está también abriendo la posibilidad de llegada a nuevos lectores.
fue publicado en 1972, época en la que ya había una primera generación de descendientes de los migrantes de los años 40 y 50. ¿Cuál habrá sido la llegada, a modo de pregunta, hago, de este poemario? Antonio. Hola. Sí, como lo estaba comentando, el impacto que tuvo Catatai ha sido bastante diverso, ya que de entrada empieza a dialogar con dos tradiciones literarias que están dentro del Perú y que, a pesar de estar dentro de un mismo espacio, quizá en esos tiempos, sobre todo, no dialogaban tanto como lo hicieron luego gracias a este aporte de Arguedas. Me refiero a la tradición literaria en español, o bueno, como lo llamaba Antonio Cornejo Polar, sistemas literarios. Como sabemos, el sistema literario escrito en español dentro del Perú ya tiene una larga tradición, pero también hay un sistema literario aparte que vendría a ser el escrito en quechua o en otras lenguas originarias. Ya habían autores que por ahí estaban recogiendo este milenario idioma, este hermoso idioma, y haciendo poesía con él, como vendría a ser Inocencio Mamani, por ejemplo, o el gran Quilcu Guaranja, ¿no? Propiamente poesía. Por supuesto, ya había otras manifestaciones en teatro y como en las crónicas, pero es que recién con la llegada de Catatai, de José María Arguedas, que él lo dice precisamente en las notas del pie que hace al poema dedicado a Tupac Amaru, el primer poema que aparece en este libro, donde luego de hacer una serie de anotaciones sobre algunos términos quechua que empieza a utilizar, ¿no? Ya sea digamos, de origen popular o algunos incluso de un quechua, digamos, un poco más académico, al final hace una invitación, un llamado a que se retome con mucha más fuerza el idioma milenario del quechua para hacer poesía de un alto valor universal, ¿no? Ya que es un idioma milenario y por lo tanto, por toda su complejidad, por toda su riqueza, él lo considera incluso uno de los idiomas más fraternos que pudieron haber existido. Es posible generar una tradición poética genial también, con alta calidad. Y ciertamente, afortunadamente, muchísimos autores hicieron caso a este llamado de José María Arguedas, y algunos, como los nombres que ya mencioné al inicio, han continuado y continúan todavía con este legado. Valga decir, incluso, yo diría, y sería genial si aquí alguno de los oyentes nos podrían compartir algunos otros autores que escriban poesía en quechua, pero además los autores que mencioné, hay autores jóvenes también que escriben en quechua. Puedo mencionar por ahí a Jorge Alejandro Vargas Prado, que allá en Cusco se encuentra realizando narrativa y poesía en quechua, por ejemplo, solo por mencionar algunos. Así que yo siento, ya nos responderán los oyentes, de que de alguna manera Catatai invierte un poco esa idea de que el quechua en aquellos tiempos, ciertamente por la situación sociocultural en la cual muchos de los migrantes andinos eran despreciados, y no solamente despreciados ellos, sino despreciada su cultura, y entonces el quechua muchas veces se tenía que hablar, en el caso de las ciudades, se tenía que hablar por lo bajo, y muchos de estos migrantes no llegaban a enseñar el quechua a sus hijos, ¿no? O a las siguientes generaciones, como tal es el caso de muchas personas que podemos ver. Creo que esta situación se ha ido invirtiendo poco a poco. Ahora creo que hay cada vez más jóvenes, cada vez más personas que están volviendo los ojos a este idioma milenario para hacer literatura con el quechua. Ese es un legado valiosísimo de Catatai, porque siento que está aportando tanto la literatura en español gracias a las traducciones de José María Arguedas, y está aportando también, por supuesto, y fundando incluso lo que sería conocido como la poesía moderna escrita en quechua. Así que es un libro que está entre estas dos tradiciones, o entre estos dos sistemas, y es algo muy, muy peculiar, ¿no? Hay pocos libros, creo, en el Perú que un poco dialogan con ambos mundos, por llamarlos de esta manera. Así que creo que así como en Catatai podemos encontrar varios conflictos, y los vamos a ver aquí, ¿no? Quizá entre la modernidad, quizá entre la tradición, quizá por ahí entre la tecnología y lo agrícola, por ejemplo. También podemos encontrarlo como un punto de encuentro entre todos estos mundos. Y es así. Una gran cantidad de autores, una gran cantidad de lectores se han acercado a la literatura en quechua gracias a Catatai y viceversa, ¿no? Así, de esta manera, ambos lectores, ambos grupos de autores en estos dos sistemas ya están compartiendo
textos, ya están compartiendo diversos aportes a la literatura y prácticamente creo yo que ya cada vez más se están hermanando, que creo que es algo que José María Arguedas buscaba, ¿no? Y miren, hasta ahora solo estamos hablando del idioma de este poemario, solo estamos hablando todavía de cómo está en la tradición, pero cuando entremos a los textos todavía vamos a encontrar muchas sorpresas más. Pero antes de repente ingresar a los textos, vamos a hablar de esta edición en particular. Había mencionado de que el año pasado, en 2019, apareció en versión impresa y fue difundido a través del Diario de la República, ¿no? Gracias a Casa de la Literatura Peruana, pero este año ya ha sido liberada también la versión digital que podemos ver aquí. Y sobre esta edición digital, justamente Diana, que ha formado parte también de este proyecto y pueden encontrar su texto de presentación también al inicio de esta edición, nos puede comentar un poco, quizá, porque como pueden ver aquí, hay algunos también aportes valiosísimos en las ilustraciones, gracias al artista Josué Sánchez. Diana, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos puedes comentar un poco de repente sobre tu experiencia quizá y sobre lo que quisieras destacar sobre esta edición? Sí. Bueno, hola, hola a todas, todos los que están conectados. Gracias por pasarme la voz para estar aquí en este círculo, bueno, en esta conversación sobre Catatai. Sí, como dices, yo fui parte de un equipo más grande de trabajo sobre esta edición. En realidad, mi participación fue mucho más fugaz que la de otros colegas de Casa de la Literatura. Quienes fueron, quería mencionar, empezar por allí, ¿no? Mencionando que fue un equipo más grande entonces, de hecho el fondo editorial de Casa de la Literatura, en ese momento a cargo de Dante González, fue quien asumió, ¿no?, la responsabilidad desde Casa de la Literatura de concretar esta edición. También la directora, Jenny, la diseñadora, Jenny Lafuente, la diseñadora, y que obviamente es quien plasma ya en papel, ¿no? Composiciones, bueno, una serie de sentidos más materiales, pero no por eso sin significado, más bien todo lo contrario. En fin, bueno, y es una edición que también, como mencionaste, contó con la participación, bueno, perdón, ahorita no tengo clara la figura, pero participaron también la Fundación MOME, ¿no?, del Grupo de la República Católica. Bueno, los logos están al final, ¿no? Pero hay una persona o dos personas a las que creo que todos reconocemos como fundamentales para poder leer Catatai en esta edición, que son Carolina Pellier y Sibila, como quien tiene los derechos, ¿no? Sibila Redondo, la última compañera de Arguedas. Bueno, y esta edición, como también has mencionado, Antonio, sí salió en formato periódico. Creo que un primer domingo si no me equivoco, septiembre, perdón. Y una cosa que a mí me parece súper valiosa de que haya salido así, primero, es que el periódico ofrece, creo que, otras posibilidades distintas de un formato libro, ¿no? Bueno, el hecho de que ya pueda aparecer en el día a día, en los kioscos que tú tienes en el barrio, ¿no? En la cuadra, llegando a la avenida de tu barrio, o en mercados, es para mí un gesto súper importante, ¿no? Como darle un sentido de cotidianidad, de un texto que es tan valioso. Para mí es un gesto editorial, político, de difusión de la lectura bien importante. Y bueno, que ahora tengamos la versión en digital, es más o menos como que razonaría yo del mismo modo, ¿no? Una edición que puede ser leída, ¿no?, a la que se puede acceder de manera, pues, más o menos más masivamente.
¿no? Claro, depende de los datos de la gente y esas cosas, ¿no? Mm, ahora, bueno, no sé si también mencionaste lo de la incorporación de Josué, ¿no? De las Así es. ilustraciones de Josué. Mm, bueno, yo, a ver, el mural, o más bien dicho, estas ilustraciones nacen del mural que está en Casa de la Literatura, en la exposición permanente, ¿no? Es un mural dedicado a pensar o imaginar los distintos universos literarios o las distintas identidades también que confluyen en esos universos literarios y que se alimentan mutuamente, ¿no? Entonces es un mural, no sé, como de 6 por 4, una cosa por ahí, metros, Enorme. enorme y vastísimo, ¿no? En donde el visitante a esa exposición puede sumergirse y detenerse allí durante mucho tiempo y aún así sentir que puede seguir em, encontrando lecturas. Y ahora acabo de recordar una cosa que decía Josué, que me parecía súper bonita, inspiradora, es que claro, el mural, bueno, el mural es un arte también público, ¿no? Colectivo, ¿no? Que te lo encuentras en la ciudad también, en las calles, en el día a día, ¿no? No tienes que entrar a una galería de arte, ¿no? A un espacio con cierta aura para poder acceder a él y poder más bien como inspirarte, en fin. Y creo que el sentido del mural también empalma con lo que buscaba esta edición en periódico de Catatai. Y bueno, yo no estuve en el proceso, pero sí ya en el proceso de diseño y diagramación de esta edición. En ello estuvieron las personas que he mencionado, pero ya como lectora lo que veo es una relación muy rica entre estas ilustraciones con lo que una va leyendo, ¿no? Del poemario, porque en algo, eh, en algo que coinciden Josué Sánchez, el artista, con Arguedas, con sus respectivas obras, es en plantearte diversidades, ¿no? O sea, como múltiples variables para pensar nuestros contextos, ¿no? Y incluso para enamorarte de ellos, ¿no? Volver a refrescar tu mirada sobre determinados espacios o determinadas tradiciones que a veces terminan resultando o folclorizadas o exotizadas o por otro lado siendo invisibilizadas. Creo que aquí encuentran múltiples posibilidades, como les decía. Y es un proyecto bastante, por decirlo menos, ¿no? Ambicioso, quizá, y bastante, requiere bastante trabajo, ¿verdad? Poder reunir todos estos discursos en un contexto tan diverso como el nuestro y haberlo logrado en este caso en el mural, en buena parte, para mí también yo sentí eso, y al mismo tiempo corresponder eso con el contenido de José María Arras, que al parecer también buscaba algo muy, muy similar, creo que es algo bastante, bastante destacado, ¿no? Justamente estamos aquí compartiendo las pantallas para que los lectores, los oyentes puedan apreciarlos. Bien, Claro. ahora justamente vamos a comentar entonces, y al mismo tiempo se puede comentar también podemos seguir comentando los murales que aquí incluye José Sánchez. Ya vamos a entrar de lleno a los temas, quizá que tratan los diversos temas, justo los que tú mencionaste, Diana, en este libro, en estos hermosos poemas. Uno de ellos, por ejemplo, vendría a ser uno que me llama la atención, es el de la modernidad, que aparecen por ahí explícitamente e implícitamente en otros poemas. Sobre esto, Jorge, ¿qué tal? Hola Antonio, hola a los chicos, ¿qué tal? Sí, me ¿Cómo comentabas que ese están? tema te había llamado la atención. ¿Qué tal? Coméntame. Eh, sí, nos habíamos reunido previamente y habíamos visto varios temas. Estaba la modernidad, estaba la migración, estaba el tema del quechua, ¿no? Había varios temas que
que en un libro tan pequeño es rico ver que cómo los temas se explotan en varios poemas y como dices tú, los temas se cruzan, ¿no? En un solo poema tenemos varios temas que están ahí. Yo quisiera partir con la idea que suelta Alberto Escobar en el prólogo a la primera edición, donde Escobar dice en un momento: Arguedas fue fundamentalmente un poeta, dice Escobar, un poeta que reducía a la unidad simbólica los códigos esquivos de su experiencia y su nostalgia. Básicamente, si leemos la narrativa de Arguedas, se siente un lenguaje poético, ¿no? Entonces, me parece que sí tiene razón Escobar cuando afirma que Arguedas, a pesar de que se inició como narrador, ya tenía una esencia poética dentro de su literatura, ¿no? De modo así escueto, se podría decir cómo parte Arguedas a internarse en el mundo de la poesía. Recordemos que Arguedas en el año 38 había hecho este libro Canto Quechua, donde se encarga de recopilar poesía quechua, pero no poesía quechua, digámoslo así, de hace siglos, de la época, no sé, incaica, sino poesía quechua de su presente, porque esa era la idea de Arguedas, ¿no? Él estaba con la necesidad de visibilizar que en su momento todavía se estaba haciendo, o todavía había cantos y poemas quechuas populares que tenía la necesidad, repito, de hacerlos públicos, de hacerlos conocidos, ¿no? Entonces, en Canto Quechua, él empieza pues a recopilar estos cantos, estos huaynos presentes, ¿no? Presentes. Y aparte también recordemos que Arguedas había traducido esta crónica de Juan de Santa Cruz Pachacuti, ¿no? Que se llama Relación de las Antigüedades de este Reino del Perú. Entonces ahí ya como que tuvo su acercamiento o empezó a conocer más de poesía quechua prehispánica. Y también conoció pues a la crónica de Francisco de Ávila. Entonces todo este bagaje anterior a Catatay hace que él se sumerja después ya en el mundo de la poesía, que como bien dices, toca varios temas. Mencionó Jesús que estaba la Revolución Cubana, también se mencionó la migración. Justamente los años 60 es una década muy convulsionada a nivel mundial, y por eso la modernización es donde va a explosionar de un modo más drástico, ¿no? Si bien esta idea de modernidad estaba desde antes, ya recordemos que en los 50, como diría, vino una ola migratoria fuerte a Perú y cambia el rostro de Lima. Lima se andiniza, se cholifica, según algunos estudiosos como Quijano, y esto hace que la narrativa y la poesía peruana represente esta transformación. Sin embargo, Arguedas lo va a representar en narrativa, y ya años 60, 72, hasta adelante, 65, va a escribir poemas, como decía Jesús, poemas circunstanciales, ¿no? Porque Arguedas hace sus poemas de acuerdo a lo que pasa en el momento, ¿no? Todo lo que pasa en Cuba, todo lo que pasa en Perú con Odría, con Prado Garteche, todo este movimiento de migración está dentro de la propuesta de Arguedas. La modernidad, ¿cómo se puede ver en Catatay? Básicamente, la obra de Arguedas es sinónimo del proceso migratorio del Perú, ¿no? Y leemos Arguedas y él empieza a hablar de un pueblo pequeño como Puquio, y termina en Chimbote, con los zorros. Entonces, su universo poético se está extendiendo. De igual manera, también la gente el migrante también empieza poco a poco a salir, o como él dice, a bajar, ¿no?, de los Andes hasta esta parte de esto de la costa. Arguedas se entiende la modernidad porque él se centra no en el indio, en ese indio milenario, sino él se centra ya en el sujeto mestizo, ya, ¿no? Entonces, él es consciente de que en los 60 había en el Perú un fuerte proceso modernizador. ¿Y cómo es consciente de esto? Porque si leemos Arguedas ya en los años 40, él ya hablaba acerca del mestizaje, ya. Eso ya es mucho, eso tiene que ver mucho con la modernidad. Aparte que también ya hablaba de que, por ejemplo, en Huancayo, Valle del Mantaro, estaban llegando ya las industrias a esa zona. Y es más, él menciona en artículos que esta modernización está haciendo que también el huayno cambie y que nazcan géneros como la mulisa en el Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, este proceso está muy relacionado al tema de la modernidad. Y aparte de eso, también es visible que para Arguedas la modernidad
va a tener que ver básicamente con la aculturación, y él está en contra de la aculturación, ¿no? Él decía, recordemos esto de no soy un aculturado, él está en contra de esto, y él va a abogar en sus obras, y más creo que en Catatay, él va a aspirar a una modernidad, pero desde las raíces antiguas, ¿no? Él va a querer, va a tener la idea de formar un proyecto de nación donde se asuma la diversidad de la heterogeneidad que es profunda en el país, y va a concebir una nacionalidad en base a varias patrias, ¿no? Digamos que él no desprecia a Occidente, ¿no? Sino que él quiere que saquemos lo bueno tanto de Occidente como de la cultura andina, ¿no? Y en base a eso formemos un concepto de patria. Y para esto, básicamente, me podría ir a dos poemas, a dos fragmentos. Un fragmento está en la página 7, no sé si Jesús nos puede ayudar. En la página 7 está el fragmento del poema A nuestro padre creador Tupac Amaru, ¿no? En la página 7, si nos ayuda Jesús, ahí podemos leer algo bien interesante, y es que Arguedas ahí nos está mostrando de qué manera se podría el migrante adaptar a la ciudad, ¿no? O a este contexto, como él dice, de Lima, ¿no? En una parte del poema dice, tranquilo, espera, tranquilo, oye, tranquilo, contempla este mundo, estoy bien alzándome, canto, bailo la misma danza que danzabas, el mismo canto en tono, aprendo ya la lengua de Castilla, entiendo la rueda y la máquina, con nosotros crece tu nombre, hijos de Huiracocha te hablan y te escuchan, como el guerrero maestro, fuego puro que enardece iluminando, ¿no? La parte que dice exactamente, no bailo la misma danza que danzabas, el mismo canto en tono. Si ustedes leen todo Catatay, se van a dar cuenta que los conceptos de baile y de canto están bien presentes. Es como que el baile y el canto es algo que identifica, es algo que hace que el migrante andino pueda soportar los embates de una sociedad que lo discriminaba, ¿no? Y aparte también esa línea interesante que dice, entiendo la rueda y la máquina, ¿no? Claro, entendiendo a la rueda y la máquina como elementos de la modernidad. Entonces se está adaptando, ¿no? A una situación citadina o capitalina, ¿no? Entonces ese es, creo, un proceso interesante para que no lleguemos a la aculturación, según Arguedas, ¿no? Otro fragmento que también es bueno destacar dentro de Catatay, que tiene que ver con el tema de la modernidad, es en la página 15, en el poema llamado Algunos Doctores, donde más que el, el tema de la adaptación que vimos ya hace un momento, en este fragmento quisiera destacar en la página 15 cómo se va formando para Arguedas la idea de una posible patria, que como decía va a ser una patria formada de muchas patrias, porque el Perú pues está heterogéneo, ¿no? Entonces la idea es que hay una suerte de comunión, ¿no? Que si bien va a tener ahí sus fisuras, pero sería intentar que esto funcione, ¿no? En una parte de este poema dice, no, hermanito mío, no ayudes a afilar esta máquina contra mí, acércate, deja que te conozca, mira detenidamente mi rostro, mis venas, el viento que va de mi tierra a la tuya, es el mismo viento respiramos, la tierra en que tus máquinas, tus libros y tus flores cuentas, baja de la mía, mejorada, amansada, ¿no? Básicamente no está expurgando a las personas que vienen de Lima, ¿no? A la parte occidental, sino que los está llamando para una suerte de acercamiento, ¿no? Para que primero empiecen a entenderse. Y eso me parece importante dentro de la idea de modernidad que maneja Arguedas. Y solamente para cerrar, lo llama la atención mucho en Catatay, cómo Arguedas, de modo a veces un poquito velado, nos está hablando de modo espacial. Es un poemario muy espacial. A nivel horizontal, habla de la comunidad, ¿no? Que está en comunión con la naturaleza, ¿no? Con
con los seres humanos, y a nivel vertical está ya el tema del ruego, de la oración, ¿no? Hacia los dioses que están en el cielo, ¿no? Entonces ahí está, como ustedes bien saben, el mundo de arriba, el Canampacha, el mundo de acá, el Caipacha, y el mundo de abajo, el Ucupacha. En una parte de Catatay, él, por ejemplo, dice, baja el resplandor del sol, de arriba, del Canampacha. En otra parte del poemario dice, sube el brillo de la sangre, sube del mundo de acá, del Caipacha. Y en otra parte dice, la tierra absorbe la sangre, que está hablando pues del subsuelo, que vendría a ser entre comillas el tema del mundo de abajo, o el Ucupacha, ¿no? Entonces, la parte andina milenaria está como el centro. Si bien habla del migrante presente, pero la parte andina está como sustancia, como sustrato, que es como que la base donde se va a formar la idea que tiene Arguedas de modernidad, o de, como decía, de muchas patrias, ¿no? De formar esa patria de todas las sangres. Eso fundamentalmente, Antonio. Sí, qué interesante lo que mencionas, porque, y es curioso, cómo a pesar de que de que está bastante clara la presencia de la modernidad y explícitamente con la presencia de la máquina o en el poema Oda al Jet, a pesar de eso, muchísimos lectores y escritores, entre ellos incluso, solían acusar a José María Arguedas, ¿no? De presentar un discurso arcaizante, ¿no? De tener una mirada quizá utópica sobre la tradición andina solamente basada en el pasado, pero aquí se puede ver de que si bien hay una mirada hacia atrás con la mirada a los dioses, con la mirada a las tradiciones, a la lengua milenaria, también hay una mirada hacia adelante, ¿no? Con los elementos que ya mencionaste, Jorge. Sí. Sí, de hecho, Arguedas... Sí, Diana, dinos. Diana. No, quería agregar también que claro, asiento con lo que dicen, porque hay una... yo creo que en el fondo también hay un cuestionamiento a más que, claro, no es un cuestionamiento a la modernidad, pero sí es un cuestionamiento a la racionalidad que ésta encarna, ¿no? Uh-huh. Pero no para negarla, ¿no? Ese cuestionamiento no tiene como fondo o como fin último negar eh, negar la modernidad, sino más bien agregar, yo digo, ¿no? Como la espiritualidad y esas otras formas de mirar que han ido quedando relegadas, ¿no? Formas de conocer, formas de conocimiento, ¿no? Y que pueden sumarse también a la modernidad sin hacerla, más bien dicho, para complejizarla y enriquecerla, ¿no? Creo que eso es algo que se siente mucho en los textos que han mencionado y también en Oda al Jet, ¿no? Cuando él dice, vuela más todavía, una cosa así, ¿no? Como, eh, tenemos un montón de cosas más, yo lo voy a decir muy llano, ¿no? Pero son formas distintas de pensar o como de estructuras de pensamiento que todas a su vez pueden combinarse y entreverarse. Eh, y hacer surgir, ¿no? Formas tan importantes y tan válidas de conocimiento y de existencia también. Sí, exacto. Está, como dice Diana, una especie de interpelación al racionamiento occidental en una parte del poema, si mal no recuerdo, llamado Algunos Doctores. Él hace eso, ¿no? Como que encara su racionamiento, ¿no? Con la razón occidental, ¿no? Lo que él sabe, ¿no? Él, me acuerdo que, creo que en una carta de los zorros, el zorro de arriba, el zorro de abajo, decía, si mal no recuerdo, que creo que Carpentier decía, él entiende el mundo de adentro hacia afuera, y en el caso de Rulfo, no, Rulfo lo entiende Carpentier lo entiende de afuera hacia adentro, y Rulfo lo entiende de adentro hacia afuera, como Arguedas, ¿no? Que parte de una cultura milenaria, comillas, ¿no? Que es de adentro, para entenderlo de afuera ya, ¿no? En cambio, la gente de Occidente, como decía, parte de sus libros, de sus máquinas, para entender, si es que entiende,
estos temas de la naturaleza, de la cosmovisión que está muy presente en su obra. Como dijo Antonio, también es cierto, porque Arguedas, cuando pensaba publicar el poema a nuestro padre creador Tupac Amaru, él estaba con temor de que puedan entender al poema como un poema que llamaba a la rebelión. Es más, él temía que le digan que él era, y cito, que él era un apestado comunista. Sin embargo, sus amigos como John Murra, como Balcarce, le dijeron que no, publica el poema, va a ser un poema bueno, y se publicó el poema, pero había ese temor de Arguedas de que el poema sea mal entendido, ¿no? Sin embargo, creo que ya cuando se lee de modo general con los otros poemas que sirven como complemento, vemos otros temas afines, no solamente el tema de la rebelión, ¿no? Están otros temas muy, muy interesantes. Lo cual no quiere decir que no esté convocando un cambio, ¿no? Porque, claro, de hecho, pienso en el mismo título, ¿no? Que Catatai, no sé, justo ayer tú hacías, bueno, convocabas a la memoria este, este relato, ¿no? Que se inspira para para crear este texto, luego de ver a los danzantes, ¿no? Hacer temblar el piso con toda la energía y la fuerza del baile, ¿no? Y allí también lo que yo quería agregar es que justamente ese temblar no significa o sea, puede significar un fin, ¿no? Pero es sobre todo un remecer para liberar energías, liberar tensiones, más o menos, ¿no? sí, Entonces no encarna miedo, sino alegría, liberación, rebeldía, ¿no? Que es justamente lo que grafica la escena en la cual se inspira para escribir su poesía. sí, el temblar está en eso, ¿no? Como tú mencionas, claro, yo también lo vi como un sacudimiento o una convulsión social por todo lo que pasaba en los 60. No me acuerdo en qué año exactamente, pero estaban que mataban comuneros a montones, así como animales, lo mataban. Entonces él ve eso, siente eso y también hace algunos poemas. Entonces, sí, como dices, es un sacudirse el miedo y también, no sé si cabría esta lectura de un temblar a nivel social, ¿no? Una convulsión social ante los hechos que estaban apareciendo por esas décadas en el Perú. Pero también Sí, personal, diría yo, ¿ah? Sí, de hecho. Hacia es adentro. genial Alegría. cómo, sí, todos esos discursos los llega a unir, porque como tú mencionas, Jorge, sí, entre el año 62 y 69 en realidad es donde hubieron también una gran cantidad de rebeliones andinas en el interior del país y bueno, y luego todo esto fue cambiado o tuvo como producto en parte, ¿no? Lo de la reforma agraria que ya vino un poco tiempo después. Pero José María Arguedas ya veía esto de experiencia directa, ¿no? Por ejemplo, en lo que mencionaba Diana respecto a Catatay, me parece que no es nada gratuito, ¿no? Que José María Arguedas haya tomado allí digamos, el espacio de haber puesto ese pie de página, ¿no? Donde indica que todo el poema fue inspirado cuando vio a sus amigos, sus hermanos, los hijos del pueblo Ixúa, pero residentes en Lima, ¿no? Y todavía coloca la dirección, Avenida Sucre 1188 en Pueblo Libre, año 65, dando cuenta de cómo es posible, pues, imaginar un nuevo mundo a partir en este caso, de los hombres y mujeres andinos, ¿no? Pero él no trata de, pues, imponer, digamos, la visión andina sobre las demás, sino más bien revisa dentro de la visión andina todo lo que es, o mejor dicho, encuentra en la cosmovisión andina muchos elementos que permiten justamente la integración de los otros que aparentemente solo se pueden oponer, como ya lo mencionamos, la modernidad, la tradición, la idea de que el futuro no necesariamente tiene que dejar de lado al pasado. Y esto lo hace con un término en quechua muy, muy hermoso, que es lo tengo por aquí, que es el runa chay runa, ¿no? No es solamente el sujeto andino, sino es un sujeto andino que Arguedas lo entiende como un semejante, como un hermano. Y es por eso que también trata de esa manera, con ese cariño y con esa fraternidad que le permite el idioma quechua. De la misma manera trata también a los dioses, ¿no? A Tupac Amaru lo llama padre, lo llama creador, pero también lo llama como hermano, también le da algunos términos de cariño. Así que
es increíble cómo logra integrar todos esos discursos, tanto el discurso personal en el que él buscaba, ¿no? Un espacio donde puede expresarse, como el demonio feliz que era, ¿no? Hablando en quechua y en español, pero al mismo tiempo un espacio para todo el colectivo que venía detrás de él y que luego viene en adelante. Así que sí, sí, es quizá uno de los libros más integradores que hayamos tenido en esta tradición. No sé si a ustedes les parece. Sí. Ay, no sé si podrías volver a al epígrafe de la oración a nuestro Padre Creador, Tupac Amaru. La dedicatoria, Sí. epígrafe o dedicatoria, ¿no? Creo que va en esa línea. Si pudieras hacerle zoom incluso. Eh, sí. Bueno, en castellano, ¿no? Lo que dice, bueno, está dedicado a Doña Cayetana, ¿no? A Doña Cayetana, mi madre india, que me protegió con sus lágrimas y su ternura, cuando yo era un niño huérfano alojado en una casa hostil y ajena. Y lo que quería resaltar es lo siguiente, ¿no? A los comuneros de los 4 ayllus de Puquio, en quienes sentí por primera vez la fuerza y la esperanza. Creo que, ¿no? Cuando él dice la fuerza y la esperanza, para mí hay un guiño allí, o algo más que un guiño, ¿no? Hacia eh, esta capacidad que tiene el temblor, ¿no? Suscitado por muchos encuentros, ¿no? Muchos encuentros de conciencia de manera subjetiva, ¿no? Sobre identidades personales, como también encuentros ya um, ese sacudir de los que estaba hablando Jorge, ¿no? Ya en términos sociopolíticos, mm, y que podrían hacernos reconocer la heterogeneidad de nuestras sociedades. Sí, exacto. Yo también había, Así es. había revisado un texto, exactamente no recuerdo el autor, pero mencionaba, no sé si me equivoco, ustedes me corregirán, que la palabra catata y en quechua tiene varias acepciones. Tiene un montón de formas de entender el temblar, ¿no? Está, como dice Diana, el temblar personal, pero también hay otro temblar que no sé si la palabra correcta sea colectivo, pero igual lo digo, colectivo también podría ser. Entonces, esa palabra se puede entender de varias maneras. Dentro de ese poema que mencionó bien hace un momentito, el poema dedicado a Tupac Amaru, cuando lo lean, los que nos están siguiendo ahorita por el StreamYard, se van a dar cuenta que él menciona que es un poema himno canción, creo que dice, ¿no? Himno canción. Sí. Y en la versión quechua dice Hayitaki, ¿no? Si leen bien, como también mencionó Antonio ya, la parte más digámoslo así, de corrido en prosa, ¿no? Es la parte dedicada a hablar con las divinidades, ¿no? Con el dios serpiente, como dice Antonio, el dios padre, y las partes que están como estrofas son dedicadas a una suerte de esto, ¿cómo decirlo?, de pensamiento, de introspección del poeta, ¿no? La parte extensa, según leí, tiene que ver con el género del haiji, ¿no? El haiji era este tipo de poema alegre, este tipo de poema, más que alegre, un poema triunfal, ¿no? Un poema triunfal, por el cual se hablaba pues a la divinidad después de una batalla, ¿no? O algo así. Y el taqui tiene que ver ya con algo más subjetivo, con algo más intimista, ¿no? Con algo más emocional. Es la parte justo que está en estrofa. Entonces vemos cómo en forma, a nivel de forma, Arguedas está rescatando estos tipos de plegarias, de canciones, ¿no? De poesías, pero lo está reactualizando, ¿no? Para su contexto actual de los años 60. Sí. Y De hecho, él realmente, dice, sí, Diana. sí, no, solamente una cosita. De hecho, él dice, voy a rescatar una cita que nos dejó Juan Escobar, un investigador chileno, cuando presentamos virtualmente esta edición, que es, bueno, es una cita del prólogo de Arguedas a su primera publicación de este himno oración, que salió, ¿no? En una edición chiquitita, hermosa,
como de, no sé, como del tamaño de un, a ver, de un celular más o menos, ¿no? Eh, que dices, lo voy a leer, perdón, ¿ah? Dice, un impulso ineludible me obligó a escribirlo. A medida que iba desarrollando el tema, mi convicción de que el quechua es un idioma más poderoso que el castellano para la expresión de muchos trances del espíritu y sobre todo del ánimo, me fue acrecentando, inspirándome y enardeciendo. Y tal cual, ¿no? Cuando se refiere a estos trances del espíritu, no lo dice, claro, solamente poéticamente, literalmente los dioses, o mejor dicho, hablarle a los dioses o ese lenguaje mítico está en todos los poemas, incluso cuando habla, siento yo que están presentes incluso cuando habla de Cuba, cuando habla de Vietnam, y sobre todo cuando está en el jet, ¿no? Ahí encima de las nubes, y se siente más cerca todavía de esos dioses, y les habla con pues, esos trances del espíritu. Quería agradecer también a los usuarios que están aquí comentando, hay varios. Nos comenta Pablo Picafo, por ejemplo, del centro a la periférica era la visión que Arguedas mismo, ¿no? Tiene mucha apertura en su visión. Frank Dávila nos comenta una reflexión. Si seguimos alejados y dejando que lo peor de nuestra sociedad nos gobierne, habrá mucho que lamentar aún, ¿no? Y creo que justamente contra eso va el llamado de José María Arguedas. Pedro André también nos consulta si el que le puso el nombre al poemario fue el propio Arguedas. Tengo entendido que fue Sibila Redondo, ¿verdad, chicos? Quien decide colocar el nombre de este poema al conjunto de poemas ya en 1972. Sí, Sibila. Y y ahora que comentaban esto, de modo chiquito me acuerdo que cuando Arguedas publica por primera vez el poema llamado Algunos Doctores, lo hace en el Dominical del Comercio, exactamente el 3 de julio del 66, y llama la atención que Arguedas, hasta donde recuerdo, no sé, ustedes también acá me pueden corregir, él da el poema con la intención de que se publique en quechua, ¿no? Y claro, pues en los 60 el Comercio es como que el diario de la gente letrada, ¿no? Y el Dominical lo publica en español, en castellano. Recién Arguedas, cuando como que reclama, ¿no?, que se haga la publicación en quechua, se hace la publicación en quechua. Sin embargo, cuando estaba publicado en castellano, estaba en toda la página. Y cuando aparece en quechua solamente aparecen los 2/3 de la página nomás. Entonces, eso creo que dice mucho. Dice mucho de cómo fue la recepción inicial de estos poemas y cómo, claro, una parte del campo letrado tenía todavía ciertas reticencias a ver un poema en quechua, ¿no? Pero aún así se publicó en el Dominical, ¿no? Ya también es parte, creo, de la fuerza que tenía Arguedas a nivel literario, a nivel social también. Sí. Y ahora ese espacio ha sido pues totalmente ganado, ¿no? Afortunadamente. Y ahora me parece casi todas las ediciones que se hacen de Temblar posteriores ya colocan en un mismo nivel, ¿no? A ambos idiomas. Hasta el punto de que ahora justamente en lo que comentamos sobre el impacto de Catatay ahora en el futuro, en esta necesidad también se han visto varios poetas, ¿no? Los poetas que mencioné al inicio, como Dida Aguirre, por ejemplo, o Freddy Roncaya, también se han visto en la necesidad de publicar poemas bilingües, ¿no? Escribían en quechua, pero ellos mismos también tenían que traducirlo para que pudiera llegar a más lectores, ya que sentían que un auditorio quechohablante todavía no era del todo existente, incluso hablo de los años 90, 80, pero ahora ya creo que ya podemos encontrar cada vez más libros publicados estrictamente en quechua, ¿no? Incluso ya para acceder a ellos, los hispanohablantes tenemos que aprender en quechua para poder disfrutar mejor la complejidad de estos libros. Tal es el caso, por ejemplo, de Hugo Carrillo, ¿no? Así que creo que un poco ese llamado que hizo José María Arguedas y que empieza justamente con ese primer poema, se está haciendo realidad. Y no es poco también que no solamente ocurre en la poesía, sino ha sido tomado como un himno por diversos artistas, ¿no? Ha tenido sus manifestaciones en el teatro, en la música, en proyectos audiovisuales, en instalaciones artísticas, incluso plásticas, ¿no? Eso demuestra pues que no, el llamado está ahí y creo que va a continuar. Sí, Diana, ¿sí vas a comentar? Eso, justo, ¿no? Que es un llamado porque pienso también que su escritura en quechua instala lo que tú has denominado un llamado a escribir en otras lenguas, ¿no?
En nuestro país hay 47, 48 lenguas, de las que muy pocas en realidad se tienen escritura, ¿no? Y sobre todo tienen escritura, o más bien dicho, tienen poetas o personas que escriban en ese idioma. Entonces a mí me gusta allí pensar cómo Arguedas instala, ¿no? Un llamado más, ¿no? A seguir escribiendo. Ya el quechua felizmente ha cada vez logrado instalarse ya en la sociedad, ¿no? Eh, recuperar su legitimidad, ¿no? Creo que está pendiente para muchas otras lenguas, sobre todo la Amazonía, en donde tenemos, donde hay cada vez menos hablantes de algunas lenguas, ¿no? Hay muchas lenguas en riesgo de extinción. Sí, Sí, y justo a esa eso, es la intención de compartir este libro y justamente el próximo, adelantamos, va a ser justamente la antología de literatura amazónica, Allí donde canta el viento, que lo vamos a conversar también el próximo sábado. Miluska Benavides nos comenta, en el panorama de la poesía peruana, cuyo asunto o insumo es la migración o el migrante a Lima, ¿cuál es la relación de Catatay con poemarios previos o posteriores? Mira, nos vuelven a hacer la pregunta sobre el diálogo de Catatay con otros poemarios previos o anteriores. Yo, además de lo que mencioné, destacaría que incluso recoge diálogos con escritos ya antes de que, o mejor dicho, desde antes de la República, incluso yo diría que hasta continúa la genealogía de Dioses y Hombre y Guarochirí, incluso diría que de algún modo dialoga con su hermano, como él a veces lo llamaba, Guamapoma de Ayala, porque siento que ese otro sistema literario, ¿no?, que mencionaba Antonio Correjo Polar, ahí podemos colocar estos libros, ¿no? Guamapoma de Ayala, quizá por ahí Mariano Melgar, por también presentar este conflicto entre lo español y lo andino, y luego continuaría con Arguedas, y ya seguiría con tantos otros autores que escuchábamos, Vargas Vicuña, quizá, o tantos autores que están ahí, en ese presente, en ese conflicto entre la heterogeneidad que tiene nuestro país. Así que sí, creo que es un diálogo que incluso trasciende no solamente géneros, no solamente décadas, sino hasta siglos, diría yo. No sé ustedes qué les parece. Recordemos que en los 70 ya Arguedas es un antropólogo hecho y derecho, ¿ya? Entonces, por la antropología, él tuvo la facilidad de conocer crónicas antiguas, como mencioné, Santa Cruz Pachacuti, Francisco de Ávila, ¿no? Entonces, eso habrá sido como la sustancia, ¿no? Y claro, también su trabajo como antropólogo hace que recorra los pueblos de parte de la Sierra del Perú y también que conozca los cantos en quechua actuales de su época, ¿no? Esas dos sustancias hacen que creo que son una influencia, ¿no? Para su poesía posterior. Aparte que, como dijo Antonio, poetas también afines de su momento. Creo que también era lector de Vallejo, además de Vallejo de Heraldos Negros, le encantaba Arguedas, entonces ahí también habría una influencia a nivel formal, estilístico, ¿no? En Catatay. Exacto. Sí, es. No sé si Jesús quisiera agregar algo a la pregunta. Gracias por ayudarnos Sí, con la dirección técnica. De nada, Antonio. Este poemario, sin duda, por el tratamiento del quechua, tiene una intención de mostrar que el quechua, como cualesquiera de las lenguas originarias que tiene nuestro país, tienen el potencial de ser una lengua que cobije creaciones, que sea susceptible de ingresar o de ser parte de una modernidad a través de la posibilidad de ser escrita. Pero el que pueda escribirse no necesariamente quiere decir que, y Arguedas lo dice en la carta que presenta el poema dedicado al padre Tupac Amaru, que debe de abrirse el quechua a la mayor cantidad de personas. Y en ese sentido puede quechualizar algunos vocablos del español. Porque también la condición que tenían los lectores cuando aparecieron estos poemas era que se movían más en un mundo citadino que ya en un ambiente campesino, porque el propio campo está empezando a experimentar cambios. Se da
las migraciones, y esto hace que los migrantes entren en contacto, quiérase o no, con la civilización occidental, siendo la lengua uno de sus elementos primordiales. En ese sentido, que el poemario se aventure a integrar el castellano al quechua es también uno de los aciertos, y que muestra que esta lengua tiene vigencia, tiene llegada a los creadores. Sí, si enumeramos la cantidad de palabras del español que él incluyó en su versión en quechua, es una gran cantidad, ¿no? Como el jet, como lo de doctores, sí, sí, es cierto. Sí, Jorge. Llama la atención de que todo lo que hemos mencionado ahora de parte de Arguedas en Catatay, él ya lo decía, tal vez de otra manera, pero lo decía en el años 40 o 38, cuando hace el prólogo a Canto Quechua, ¿no? Él, por ejemplo, dice que juntó los huaynos o los cantos actuales porque él le daba cólera que la gente crea que toda la poesía quechua era triste y nostálgica. Él dice que no, que hay poesía quechua que es alegre. Entonces quiero que la gente vea que la poesía quechua también tiene su parte de melancolía, también tiene su parte de alegría, de festividad. Y dentro de este canto quechua cito brevemente dos párrafos donde él dice algo parecido a lo que está en Catatay, ¿no? Él dice: no encontré ninguna poesía que expresara mejor mis sentimientos que la poesía de las canciones quechuas. Los que hablamos este idioma sabemos que el quechua supera al castellano en la expresión de algunos sentimientos que son los más característicos del corazón indígena, la ternura, el cariño, el amor, ¿no? A pesar de los 400 años de persecución a que ha hecho frente, el quechua no ha perdido su vitalidad. En el Perú la mayor parte del pueblo habla quechua, y si bien el idioma ha perdido su pureza, a tal punto que el quechua primitivo resulta ya difícil para los que hablamos el actual, en cambio se ha enriquecido con palabras castellanas, como dijo Jesús, que ha incorporado reduciéndolas a la morfología quechua. El quechua es un idioma suficientemente rico para la expresión del hombre superior. En circunstancias propicias podrá dar una gran literatura, y matarlo ha de ser muy difícil, ¿no? Y eso ya lo dice en los 40, a inicios de los 40. Y en Catatay lo pone en práctica, creo, con los poemas que conforman este libro, ¿no? Eso Tal sí. cual. Bueno, ya estamos con el tiempo. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas y comentando aquí. Les anunciamos de que el próximo sábado, también a la misma hora, vamos esta vez a conversar sobre la antología de literatura amazónica, Allí donde canta el viento. Así que también está disponible para descargar en su versión digital. Les pedimos que lo vayan leyendo para nuevamente conversar esa noche. ¿Algunas últimas palabras de despedida, chicos? Jesús, Diana, Jorge. Bueno, no, yo solamente agradecerles y nada, quizás dejarles, al menos desde mi lado, ¿no? Como el punto de vista de lo interesante que resulta el tener una edición digital a la que puedan acceder, obviamente también, ojalá, a las distintas ediciones que existen de Catatay, ¿no? Y con ello sumar como un poco, tratando de seguir el hilo de las últimas reflexiones de esta conversación, cómo con Argueda se instalan nuevamente más tensiones, lo cual es bacán, ¿no? Más tensiones sobre los vínculos entre la oralidad o las distintas lenguas orales, la escritura y ahora el espacio digital. Bueno, agradecer a Diana por su presencia. Y bueno, y recomendar que lean Catatay de nuevo, y bueno, había escuchado justo que Arguedas era fan del Huayno y la Mulisa, así que si quieren después de esta transmisión, pueden escuchar en YouTube un Huaynito, una Mulisa, para que vean qué chévere se escucha el sonido. Eso. Jesús. Gracias. Agradecer también a Diana por su participación en esta sesión de conversación. Y tomaré la idea de Jorge de recomendar alguna producción cultural que se acerque a lo que hizo nuestro escritor. Podrían ver el documental Cachcanirajme, con su título en castellano de Sigo Siendo, que aborda la música popular en nuestro país, de Javier Corcuera. Claro. Esta película documental recoge también una de las expresiones que se encuentran en uno de los poemas de Arguedas, Cachcaniraj.
Sí, es absolutamente recomendable, sí. Y nada, dejamos esa idea nuevamente, ¿no? Kashkan Irahmi, sigamos siendo. Muchas gracias a todos, gracias Diana, gracias a ustedes. Tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.